Hola a todos, este es el último vídeo que vamos a hacer de este recorrido más o menos exhaustivo por los principales momentos de la Guerra Civil. Si lo recordáis, quedamos en noviembre del 37, vamos a empezar justo ahí, vamos a empezar en diciembre del 37 y vamos a llegar hasta el 1 de abril de 1939, que sabéis que es cuando se firma el último parte de guerra y se declara que, como dice las famosas palabras de Franco, cautivo y desarmado el ejército rojo, la guerra ha terminado. Cierro la cita. Bien, vamos a dividir este vídeo en tres partes. La primera parte sería de diciembre del 37 a noviembre del 38. Vamos a hablar básicamente de dos cosas, de la batalla de Teruel y de la batalla del Ebro, que es la más importante de toda la guerra por número de muertos y por duración. En segundo lugar, vamos a hablar del diciembre del 38 hasta marzo del 39, esto es todos los movimientos militares que hay en ese momento, y vamos a dedicar una tercera parte a ese momento tan complejo que es, no sé si lo sabéis, que hay un golpe de Estado dentro del propio bando republicano y que eso hace que todos los acontecimientos se precipiten y que por fin los nacionales puedan ganar la guerra. Bien, empezamos con la primera parte, de diciembre del 37 a noviembre del 38. Vamos a hablar, como os he dicho, de la batalla de Teruel y de la batalla del Ebro. Teruel, como sabéis, es una capital de provincia muy pequeñita, que está en manos de los nacionales, pero está rodeada por el ejército republicano. El general de los ejércitos republicanos, que es Vicente Rojo, va a decidir atacarla. ¿Por qué? Por dos razones. Básicamente porque es muy importante geoestratégicamente hablando para proteger un posible ataque a Madrid desde el norte, y también porque necesita dar un golpe de efecto después de la pérdida del norte. Sabéis que los republicanos han perdido Cantabria, Asturias, País Vasco, etcétera. Es necesario recuperar la confianza. Además, el momento político internacional así lo considera de urgente, porque en Francia acaba de ganar las elecciones el conservador Daladier, que sustituye al socialista Léon Blum. Léon Blum había permitido, sin intervenir en la guerra, sin ayudar a la República, que la ayuda de la Unión Soviética llegara a España por tierra. Tanques, etcétera, podían atravesar la frontera, pero ahora la frontera se va a cerrar. Entonces, Rojo, el general del ejército republicano, considera que es necesario actuar ya. Bien, Franco evidentemente no se lo va a poner fácil y entonces suspende su ataque de Madrid y lleva todas sus tropas a defender Teruel. Es una batalla muy muy dramática porque se desarrolla durante el invierno y tenéis que imaginar una especie de infierno nevado donde los soldados no solamente mueren en combate sino también de frío, etcétera. Bien, al final Franco va a conseguir recuperar Teruel. Y va a quedar patente la diferencia abismal que hay entre los dos ejércitos. Tenemos un ejército muy preparado, que es el ejército de Franco, y con unas ayudas internacionales muy, muy contundentes, la de Mussolini y la de Hitler, y un ejército republicano que es todo lo contrario. No solamente tiene menos armas, menos oficiales competentes, etcétera, sino que además tiene esa tremenda desunión entre las diferentes facciones que la componen, básicamente entre anarquistas y comunistas y simples republicanos o simplemente, como sabéis, este es uno de los datos más importantes de la guerra, gente que por casualidad ha caído en ese bando. Bien, entonces una vez que recupera Teruel, Franco ordena lo que se conoce como ofensiva de Aragón. Pero no se trata de conquistar Aragón, sino de llegar al Mediterráneo. Lo que va a hacer Franco es ir en línea recta hacia el mar, porque evidentemente se entiende que lo que quiere es dividir a la República en dos, básicamente separar a Cataluña del resto de la zona republicana. Lo consigue llegando al pueblo de Castellón que se llama Vinaroz. En ese momento el presidente del gobierno, que es Juan Negrín, tiene una de sus primeras confrontaciones con el presidente de la República, que es Manuel Azaña, y con el ministro de Defensa, que es Indalecio Prieto. Juan Negrín no entiende cómo Azaña y Prieto le están pidiendo que se rinda. Azaña y Prieto están entendiendo ya que ese movimiento de separación, de partir la República en dos, va a hacer que la guerra sea literalmente imposible de ganar. Juan Negrín va a ser recordado por esa frase tan épica de que resistir es vencer.
¿Mm? Cualquier cosa que sea resistir ante el ataque de los sublevados será vencer. Evidentemente, muchos le van a acusar de ser un inconsciente, de poner muchas vidas en juego y también, como veréis al final del vídeo, de estar a las órdenes secretas de Stalin. ¿Mm? Bueno, en cualquier caso, Franco ya ha llegado al Mediterráneo y en vez de atacar a Cataluña, se dedica a atacar Castellón. ¿Mm? ¿Por qué no ataca Cataluña? ¿Por qué? Porque en sus filas van soldados alemanes y soldados italianos. Y ahora ya que sí es importante hablar del contexto internacional, porque estamos al borde de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Franco no quiere acercar a los soldados italianos y alemanes a la frontera con Francia para evitar que Francia reaccione y intervenga ayudando a la República. ¿Mm? Estamos, como sabéis, en esa calma tensa antes de la Segunda Guerra Mundial. Recordad, por si no lo sabéis, que la Guerra Mundial va a empezar el 1 de septiembre del 39. ¿Mm? Bueno, como Franco no ataca a Cataluña, los republicanos catalanes, el ejército republicano en general, decide que es el momento de pasar a la acción y atacar. Entonces cruzan el Ebro desde el norte hacia el sur en barcazas. Miles de soldados republicanos van a intentar atacar y recuperar esa zona que ha conquistado Franco. Esto es lo que se conoce como la batalla del Ebro. Es la más larga de la guerra. Mueren 120.000 personas, que se dice pronto, en los dos bandos. Y es, pues eso, la batalla más larga y más sangrienta de la guerra civil. El ejército republicano intenta, después de cruzar el Ebro, avanzar hacia el sur, pero evidentemente no puede porque el poderío militar de Franco es escandalosamente superior. Avionetas, aviones, ametralladoras, tanques, etcétera, los frenan en seco y se van a quedar como en una bolsa ahí encerrados los militares republicanos. Franco decide concentrar, ya lo he dicho, todo su ejército frente a estos soldados que se han quedado aislados entre la espada y la pared, en este caso entre el río Ebro y sus tropas. Lo que quiere es, y esto se va a ver varias veces a lo largo de la guerra, lo que quiere es aniquilarlos. No se trata de vencerlos, sino de destruirlos. Sabe que es el ejército más potente que tiene la República y entonces cree que es el momento de aniquilarlos, aunque sea lentamente. ¿Mm? Al final, evidentemente, los soldados republicanos se dan cuenta de que no pueden y lo que hacen es retroceder hacia Cataluña. ¿Mm? Bien, la última esperanza de la República, o la única desde el principio, ha sido que Francia e Inglaterra acudan en su ayuda. Son las dos democracias que quedan en Europa, después de los golpes de Estado de Mussolini, de Hitler, etc. Pero las esperanzas se desvanecen, un mazazo llega en forma de noticia desde Europa Central porque Francia, con Daladier a la cabeza, e Inglaterra, con Chamberlain, el primer ministro inglés, se han sentado a la mesa en Múnich con Hitler y han firmado el Pacto de Múnich, que significa la no intervención de Alemania, perdón, de Inglaterra y de Francia contra Alemania. Recordad que básicamente así explicado a lo bruto, Francia e Inglaterra le dejan a Hitler que se quede con lo que ha conquistado, Checoslovaquia, bueno, ha conquistado Austria también antes, etcétera, con la condición de que no ataque a nadie más. Sabéis que la guerra va a empezar en septiembre cuando Hitler decida atacar otro país más, que es Polonia. Winston Churchill, que en este momento no es el primer ministro británico, pero lo va a ser durante la guerra, ese personaje tan carismático, va a pronunciar una de sus frases tan famosas que podemos conectar con esta historia de la falta de ayuda de Francia e Inglaterra a la República Española. Churchill suelta esta frase, dice: os dieron a elegir, refiriéndose a los gobernantes franceses e ingleses, os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, elegisteis el deshonor y tendréis la guerra. Bien, dejamos aquí esta primera parte. Esto sería la primera parte desde diciembre del 37 hasta noviembre del 38. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte.
Bueno, nuestra segunda parte iría desde diciembre del 38 hasta marzo del 39. Hemos visto que los republicanos han sido derrotados al sur del Ebro, y los nacionales van a comenzar la ofensiva sobre Cataluña, que os podéis imaginar que va a ser decisiva para que se vaya enfilando ya al final de la guerra. Franco, tras la conferencia de Múnich, ya no tiene miedo de que se le asocie con Hitler, o sea que puede acercar sus tropas a la frontera francesa, pero aún así se va a declarar neutral en el posible e inminente conflicto que va a estallar en Europa, la Segunda Guerra Mundial. El avance de los franquistas del Ejército Nacional sobre Cataluña es imparable. Van haciendo miles de prisioneros por el camino y los republicanos lo que hacen es huir. Se van a refugiar primero en Barcelona, van a intentar resistir en Barcelona como había hecho Madrid, con el famoso lema de no pasarán, pero no va a ser posible. Los ejércitos se van acercando cada vez más a la frontera de Francia y empiezan a cruzarla a pie, incluso por los Pirineos. Miles de civiles van con ellos. Recordad la historia de uno de nuestros poetas más famosos, que es Antonio Machado, que cruza la frontera con Francia, acompañado de su madre, que es muy, muy, muy mayor, y se cruzan los Pirineos andando, ¿vale? Sabéis que va a morir enseguida cuando llegue a Collioure, uno de los pueblos de la costa francesa, y en su abriguico van a encontrar en un trozo de papel el que sería el comienzo de su último poema, que no llegó a terminar, solamente quedaba un verso. Estos días azules y este sol de la infancia. Así comenzaba el poema de un Machado que ha vivido tantísimo, y que su final ha sido, pues como el de tantos otros ciudadanos europeos, marcado brutalmente por una guerra. Bien, las tropas franquistas entran en Barcelona. La sensación debe de ser más o menos parecida cuando entran los nazis en París. Unas calles vacías completamente reciben a las tropas franquistas. Evidentemente todo el mundo tiene miedo de las represalias que pueden tomar contra ellos. Bien, vamos a ver qué está pasando con la cabeza visible de la República, que es Juan Negrín. Juan Negrín ha cruzado a Francia, también huyendo desde Barcelona, pero ha vuelto en barco hasta Alicante. Ahí se va a esconder en un pueblo que se llama Petrel, en la provincia de Alicante, y ahí va a estar el gobierno de la República. Se va a conocer con el nombre en clave de la posición Juste. Desde allí Juan Negrín va a gobernar la República. Quiere mantener la guerra. Es increíble. Muchos de sus partidarios ya han dejado de seguirle porque solamente tiene un tercio del territorio español y evidentemente el desgaste después de casi 3 años de guerra está siendo tremendo, pero aún así él sigue defendiendo esta frase tan famosa suya, que resistir es vencer. El pueblo y los soldados de la zona republicana están hambrientos, exhaustos y en el fondo ya solamente quieren que la guerra termine como sea. Los republicanos, incluido Juan Negrín, lo que quieren es que estalle de una vez la Segunda Guerra Mundial y que pues España sea defendida o sea ayudada una vez más por los aliados. Evidentemente, como sabéis, eso no va a ocurrir porque nuestra guerra acaba en abril y la Guerra Mundial empieza en septiembre. La puntilla a todo esto va a venir cuando los gobiernos de Francia y de Inglaterra consideren el gobierno legítimo español como el gobierno que está en Burgos. Esto es, el jefe del Estado español reconocido internacionalmente por las democracias más cercanas va a ser Franco. En ese momento, Azaña, que está en París, va a dimitir como presidente de la República y le va a sustituir otro presidente de la República que se llama Diego Martínez Barrios. Bien, esta sería la segunda parte de nuestro vídeo. Bueno, comenzamos la tercera parte hablando de esto que os he mencionado al principio, que es el golpe de Estado dentro de la propia República. Ha caído Cataluña, la guerra para muchas personas está perdida, y el jefe del ejército de Madrid, que está defendiendo Madrid, se llama Segismundo Casado, ya no es Miaja, se llama Segismundo Casado, propone rendirse
ante el ejército de Franco y que los militares, no los políticos, los militares, lleguen a un acuerdo de honor. Aquí él tiene en la memoria el acuerdo que se llega en el convenio de Vergara. Recordad a Maroto y a Espartero, que son dos militares, que son los que firman el acuerdo de paz, no son los políticos. Segismundo Casado quiere algo así, quiere él firmar como representante autoproclamado del ejército republicano un acuerdo de paz con Franco. Contacta a través de la Quinta Columna de Madrid con Franco y al mismo tiempo da un golpe de estado dentro de la República. Esto es, ataca a los mandos militares superiores de Juan Negrín y de Vicente Rojo. Casado da un golpe de estado militar. En Madrid, en la ciudad de Madrid, los comunistas, los milicianos comunistas y los soldados que consideran que hay que ser fiel a Juan Negrín, al presidente del gobierno, contraatacan. Y entonces hay una auténtica batalla campal en Madrid, igual que había habido en Barcelona, entre el propio bando republicano. Por un lado, los militares que siguen a Casado, que son casi mayoría, frente a los comunistas que quieren seguir la guerra. Al menos 2000 comunistas mueren en las calles de Madrid en esta batalla campal, como os digo. Finalmente son derrotados y la República entera se rinde. Se rinde en Madrid. El presidente del gobierno, que está escondido en Petrel, en Alicante, y el resto de sus ministros salen de España. Vale. Evidentemente ha caído Madrid y lo que vamos a hacer es un efecto dominó. Va a caer sucesivamente Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Jaén, Almería y por último Murcia. Cuando veáis el vídeo que os voy a poner acerca de la guerra civil día a día, veréis cómo se precipitan los acontecimientos como si fuera, pues eso, un efecto dominó. Franco, por su parte, no acepta las condiciones que le ha puesto Segismundo Casado para rendirse, quiere una rendición sin condiciones, porque claro, evidentemente Casado lo que le ha pedido es pues que no haya represión, que no haya fusilamientos, ni encarcelamientos, ni contra los soldados, ni contra la población civil. Franco evidentemente va a desoír esta petición y va a llevar a cabo una represión brutal. Bueno, en Cartagena, el puerto más importante de la República en este momento, hay una especie de sublevación militar, también contra los mandos de la República. Estos serían casadistas frente a los republicanos, que acaba también con varios muertos. Al final acaban triunfando los casadistas y Cartagena se rinde. Pero no vamos a acabar en Cartagena, sino en Alicante. Es la ciudad que simboliza un poco qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar después. Hacia el puerto de Alicante se han dirigido miles de personas huyendo, intentando huir, mejor dicho, de el ejército franquista, porque saben que si son capturados, pues van a ser encarcelados en el mejor de los casos, pueden ser fusilados, etc. Más de 15.000 personas se agolpan a finales de marzo en el puerto de Alicante. Se hacinan en el puerto, esperando los barcos que nunca jamás van a llegar. Por la retaguardia van llegando las tropas franquistas, también soldados italianos que van a llevar a cabo también una represión brutal en Alicante. Han caído todas las ciudades. Va a haber pequeños focos todavía que van a seguir luchando, pero van a ser rápidamente aplastados. Así que el 1 de abril se lee el último parte de guerra firmado directamente por el jefe del Estado, Francisco Franco, que va a pronunciar su famosa frase: cautivo y desarmado el ejército rojo, la guerra ha terminado.